amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender los cambios en el ataque a las debilidades? Esto lo vamos a ver en la partida entre Giri y Wang, celebrado en la 9ª ronda del torneo de candidatos de la FIDE 2020. Las blancas logran desde la apertura el establecimiento de un caballo en E5, que deja al negro preocupado, aunque en realidad no parece peligroso, a no ser por los errores estratégicos cometidos por las negras al permitir el ataque a sus debilidades en el ala de dama y finalmente capturar el bastión F7, donde con gran ilusión miraba el caballo D5 durante la mayor parte de la partida, que comenzó con los siguientes movimientos. El blanco abrió con D4, caballo F6 y C4. Continuó con E6, caballo F3, D5, G3. La partida se transforma en una apertura catalana. Luego de alfil E7, alfil G2, enroque corto. Las blancas realizan igualmente el enroque corto y las negras capturan en C4, D por C4, dama C2 y ahora A6. Continuó con A4, alfil D7 y dama por C4. Todo esto dentro de la teoría de las aperturas. Siguió alfil C6, ubicando el alfil en una diagonal importante, y alfil F4. Una jugada también teórica que desarrolla una pieza, pero las negras se oponen a dicho alfil con alfil D6. Las blancas pasan de él y desarrollan caballo C3 sin importarle que después de los cambios alfil por F4 y G por F4 se hayan doblado los peones en la columna F. Esto trae como consecuencia para las blancas, que se abra la columna G y además el fortalecimiento del punto E5. A esto el negro respondió con A5, impidiendo que las blancas fuesen las que en esta posición avanzaran dicho peón a esa casilla. Por eso esta jugada está bien y además le da la casilla A6 al caballo con vistas a la futura instalación de esa pieza en la débil casilla B4. El blanco refuerza el centro con E3 y caballo A6, siguiendo su plan tranquilamente, y caballo E5. Las blancas desean simplificar la posición, aunque esto no le dé ventaja, pero no pierda de vista este caballo y su mirada en la casilla F7, que es su ilusión. Siguió el cambio de alfil por G2, rey por G2 y C6. No es un movimiento malo, se ha jugado en muchas partidas como una estructura caro-eslava, por ejemplo, pero que debilita las casillas del ala de dama, las casillas negras, por supuesto, en el ala de dama. Esto se observará más adelante. Mejor hubiera sido mantener la estructura de peones intacta y ocupar la casilla B4 con el caballo. Así que el movimiento C6 fue lo jugado en la partida y el blanco jugó H3. Los movimientos de peones no son muy convenientes, pueden influir en ciertas debilidades, así como en los finales. En este momento el plan
de jugar, por ejemplo, torre G1 con la idea de rey H1 era a considerar. Pero no todo se puede jugar en una partida de ajedrez. Siguió H3, cada jugador tiene sus ideas y sus esquemas en la mente. Luego de ese movimiento, dama B6. La dama en esta posición no crea ninguna amenaza sobre la casilla B2, porque las blancas podrían continuar tranquilamente torre a B1 y entrar con su torre en la casilla B7. Otras alternativas, como por ejemplo caballo D5, así como G6 o caballo B4, son posibilidades que mantienen una lucha igual. Luego de dama B6, las blancas retiraron su dama a B2 y continuó Wang con C5. Las rupturas de peones deben meditarse sobre todo si el adversario puede tomar ciertas ventajas de ellas. En este caso, las blancas tienen un fuerte caballo en E5 que con la posición cerrada no perjudica al negro, pero que al abrirse las columnas sí puede tener influencias en un futuro. Tenga en cuenta la debilidad que genera este avance en la casilla B5. Más sólido hubiera sido el avance G6. Pero continuemos con C5, a lo que el blanco respondió con torre F de 1. Pudiéramos preguntarnos por qué esta torre y no la otra. Veremos en algunas variantes la importancia de tener la torre A1 que mira al peón de A5. Continuó la captura C por D4. Con este cambio las blancas activan sus torres, con lo que van aumentando su ventaja, o mejor dicho, la ventaja que tienen con el caballo de E5. Por eso hubiera sido preferible mantener la atención central con torre F de 8 y solamente el blanco tiene una ligera ventaja. Ahora, luego de este cambio siguió torre por D4 y torre de A D8. Esta es la idea del negro, simplificar las torres para lograr un empate que no le vendría mal. A este movimiento siguió torre por D8 y solamente dos posibilidades tienen las negras. La de la partida, dama por D8, que permite, como veremos, la ocupación de la columna D. Ahora, ¿por qué no se debía capturar con la torre por medio de torre por D8? Esto deja la posibilidad de que el blanco juegue dama B5, que pone de manifiesto la idea de mantener la torre en A1, pues el cambio de dama permitiría la captura del peón de A5. Y si no se cambian las damas, entonces después de dama C7 sigue, por ejemplo, caballo C4, donde vemos la debilidad de las casillas negras provocadas por el avance C6 que mencionamos al inicio. Luego de dama por D8 sigue torre D1 y dama A8 fue la continuación de Wang. La dama aquí no hace nada útil. Parece mejor dama C7, que es una opción preferible para responder a dama B5, caballo C5 y después de caballo C4 atacando el peón de A5, defenderlo por medio de torre A8, aunque las blancas están mejor gracias al dominio de la columna D y la presión que ejercen en el ala de dama. Pero continuemos con dama A8. El blanco respondió con rey G1. Teniendo en cuenta que ya se jugó H3, el movimiento del rey a H2 era algo preferible.
Luego de rey G1, el negro respondió con caballo B4. Finalmente el caballo ocupa una importante casilla, una debilidad, pero en este momento no surte ningún efecto. Siguió dama B5, caballo de B a D5, caballo por D5 y ahora caballo por D5, torre C1. Ambos caballos están centralizados y pudiéramos decir que tienen una igualdad de movilidad. Pero las blancas cuentan con la ventaja de torre y dama más activas. Continúa el negro con H6 y dama D7. Como veremos en la próxima línea, era preferible B3, reforzando profilácticamente el peón de A4, que también es otra idea. Luego de dama D7 siguió caballo F6, atacando la dama para que ésta se vaya de su territorio. Era interesante caballo B6. Las blancas repetirían jugada con dama B5 y después de caballo D5, entonces B3. Llegaríamos al comentario anterior, reforzando el peón de A4. Luego del ataque a la dama con caballo F6, dama D6 y G6. Comentamos que los movimientos de peones son peligrosos. Las negras desean jugar rey G7 en algún momento típico de estas posiciones, pero no era necesario ahora. Intentar eliminar los peones del ala de dama con el traslado de la dama al centro con dama E8 y luego de B3, B5 deja solo al blanco con una ligera ventaja. Después de G6, el blanco continuó con B3, H5, rey H2. Tranquilamente ahora mejora la posición de su rey. El negro aquí no tiene muchos planes activos. Ellas jugaron rey G7, que lleva a cabo su plan, pero en realidad no hay nada mejor. El blanco siguió con dama D4, apuntando por rayos X al rey de G7. También era interesante y posiblemente más fuerte dama B6. Pero dama D4 no está mal, mantiene la dama en una buena diagonal. Siguió torre D8 y dama B2, manteniendo la presión sobre la diagonal negra. Dama B8 y B4, buscando crear debilidades en el ala de dama, sobre todo actividad para su torre. El negro continuó con A por B4 y Giri juega torre C4. Esta es la idea de Giri, activar la torre en la columna B. Sin embargo, era mejor capturar primero con la dama el peón en B4. Luego de torre C4, su adversario le cede la posibilidad de incrementar la ventaja por medio de B3. Este peón está sentenciado, por lo que era preferible jugar más activo con la continuación torre D1. Y después de dama por B4, dama D8, dama por B7, caballo G4 jaque, caballo por G4 y H por G4, con un posible empate en esta posición. Muy difícil de ganar por parte de las blancas. Así que después de B3 siguió torre B4. Giri aprovecha la oportunidad. La entrada de la torre en séptima es muy molesta por la fuerza del caballo de E5 que con mucha ilusión mira a F7. Ahora dama A7. Un error grave, tal vez en apuro de tiempo. Lo mejor hubiera sido la continuación dama D6, que era, podríamos decir, lo menos malo. Seguiría torre por B3. En caso de jugar, por ejemplo, torre por B7, entonces dama D2, con juego activo para las negras.
Luego de torre por B3 en este análisis, dama D1, torre por B7, torre D2, torre por F7, jaque, rey H6, y ahora la única jugada que da al blanco ventaja es torre D7. Usted lo puede comprobar. La torre no puede ser capturada por el caballo debido a un espectacular mate con la dama en H8 tras caballo por D7, caballo F7 jaque, rey H7 y dama H8. La otra continuación es torre D1 intentando la actividad del comentario anterior, pero esto no funciona por dama por B3 y luego de dama D8, torre por B7. Seguiría ahora, según los comentarios anteriores, caballo G4, pero tras caballo por G4, H por G4, la torre en B7 tiene un valor fundamental, puesto que el blanco con dama B6 tiene una ventaja ganadora. Después de la partida, de la jugada realizada por Wang, dama A7, continuó torre por B3. En esta posición podemos ver los inconvenientes del rey en G7 y la gran actividad de la batería pesada de las blancas junto con el caballo de E5, que mirarán a F7, dama por A4 y torre por B7. Se han intercambiado las debilidades, el peón de A4 y el peón de B7, pero ahora la torre de B7 y el caballo de E5 están o funcionan coordinadamente sobre F7. Dama E8. No hay muchas defensas en esta posición. La esperanza de cambiar la dama y peón por la torre en esta posición, pero de todas formas eso no funcionaría. Veamos qué hubiera sucedido en este momento si las negras hubiesen defendido F7 con torre F8. En este caso seguiría caballo D7 y vemos aquí la importancia de la dama blanca en la gran diagonal presionando sobre el caballo y el rey. Por lo tanto, la mejor respuesta fue la de la partida dama E8, pero después de la jugada torre A7 no hay apuro, diría Giri, para capturar en F7. Sin embargo, el negro después de E4 no tendría muchas continuaciones, estaría prácticamente en subsba. Pero veamos la continuación de Giri, torre A7 y siguió torre D5. Un error, aunque no hay nada que hacer. Esto precipita los acontecimientos. Después de la jugada dama F8, no hay jugadas útiles aquí, seguiría dama C2, amenazando dama por G6, y después de rey G8 ya el blanco prácticamente está forzado a la captura torre por F7, dama por F7 y después de caballo por F7, rey por F7 y rey G3, el final es completamente ganador. Luego de torre D5, el juego se decidió con dama B7, caballo E4 y caballo por F7. El negro aquí abandonó ante las amenazas de mate o ganancias de material considerable. Espero que este vídeo y el análisis de esta partida les sea de utilidad para comprender ciertos elementos estratégicos de la partida, un caballo establecido en E5, rupturas y tensiones entre peones, debilidades de casillas blancas y negras, etc. Si le ha sido de utilidad, recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Sin más, nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Bobby. Gracias y chao.